el espíritu que sí levantó dijo que iba a morir, y ese mismo día él se fue derrotado y Saúl se murió. Ya se cogió a David, el rey, llegó a ser su poder. Era un rey muy bueno, muy justo, muy correcto. Todo el mundo lo amaba a él. Era un gran luchador por el pueblo, lo cuidaba mucho, lo amaba a ellos. Él realmente era tenía un buen corazón Y en verdad, muy bueno, él tumbó la fuerte de Jebus, que más tarde es Jerusalén, y entonces él fue muy bien un buen siervo. Época, oportunidades muchos de matar a Saúl, o pudiera haber hecho, pero David honró que no iba a poner nunca la mano en contra de un rey ungido. Era muy entregado a Dios. Ya después Saúl tenía su pelea, y él fue, aquí hay una cosa, él fue en esta pelea a buscar a Samuel. Samuel ya había muerto, fue a un bruja de Endoa para que se pudiera el bruja pudiera levantar el espíritu de Samuel para contar a él quién iba a ganar esta batalla. Eso es contra la ley, contra las cosas de Dios. De todas formas, el espíritu que sí levantó dijo que iba a morir, y ese mismo día él se fue derrotado y Saúl se murió. Ya se cogió a David, el rey, llegó a ser su poder. Era un rey muy bueno, muy justo, muy correcto. Todo el mundo lo amaba a él. Era un gran luchador por el pueblo, lo cuidaba mucho, lo amaba a ellos. Él realmente era tenía un buen corazón Y en verdad, muy bueno, él tumbó la fuerte de Jebus, que más tarde es Jerusalén, y entonces él fue muy bien un buen siervo. Cuando eran las luchas que llegó el día del pecado, fue el ejército para los campos de pelear. David debería haber estado allá en el campo dirigiendo su ejército, pero no, él quedó en la ciudad. Creo que eso vimos aplicando con la cuestión de cómo llegan las tentaciones. ¿Cuál era el primer paso del pecado de Eva? Habíamos hablado, y ahí aplicando a David. ¿Cuál era el primer paso de su problema, su pecado? Pues la primera es, él no debería haber estado ahí donde estaba. Él estaba en la ciudad, donde debería haber estado más bien en el campo, luchando allá con su ejército, pero no ahí en la ciudad. Ahí justamente levantando por la noche, ahí sí está Betsabé ahí bañándose, y ahí sí viendo a esta mujer bonita. Deseaba, lo llamaba a ella a venir. En ese momento solo el pecado era entre su corazón. No hubo nadie más sino él y Dios, que sabe el corazón. Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Sabe qué es sus pensamientos, sus cosas que está haciendo. Usted puede hacerlo escondidos, pero Dios sabe. La cosa es que la diferencia es que el pecado en ese momento, aunque es pecado, es grave, pero el pecado es entre usted y rompiendo usted las leyes de Dios, es tú y Dios. Pero ahí se lo hizo el siguiente paso. Ya
lo hizo a tumbar a la mujer también. Y no sé que la mujer era completamente inocente, porque no creo que él forzaba a ella, pero de todas formas, la cosa es que ahí ya tenemos el pecado. Mire cómo se crece el pecado. Primero entre él y Dios, ahora es él y Dios, pero ya tiene la mujer. Ahí. Ya el pecado es un trampa también. Usted no puede no se puede pecar y no cosechar. Usted no puede sembrar una semilla y espera que esta semilla no dar fruto. Todas las cosas que usted siembra algún día va a cosechar. Eso es lo que pasó. Esa mujer, Betsabé, se quedó embarazado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Todo el mundo va a saber. Antes de solamente fue él y ella, y pensaba que nadie más sabía. Cuídese, los pecados tienen una forma de resucitar como un culebra, y el diablo se encarga de tumbar y a ver que se crece más la culebra que nunca. De todas formas, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Siempre uno trata de cubrir sus pecados. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Traemos al esposo, él venga, él lo duerma contigo y va a pensar ya que el bebé es suyo. Buena idea. Qué bueno. Lo llamaron, él vino, pero Urias era tan dedicado, dice, ¿cómo yo puedo entrar a mi casa, disfrutar de mi esposa, cuando todos mis compañeros están ahí en la batalla sufriendo? Entonces Urias se quedó ahí enfrente, plantado enfrente de la casa, ni siquiera entraba, yo creo que ni un besito a su esposa. Pero era público, todo el mundo sabía la gran cosa de Urias, que él ni siquiera entraba, hizo públicamente que él no, pero entra, no, era muy correcto. Ahora sí, ahora qué podemos hacer. Este idiota no quiso entrar con su esposa, ahora qué vamos a hacer. Lo escribió una nota a su general: póngalo en la frente en la lucha. Cuando está en la más caliente parte de la lucha, retira y déjalo tirado. Y a ver si puede sobrevivir. Si sobrevivir bien. Lo que él había hecho es condenado a su propia muerte. Le dio la carta a él mismo a llevar a la general. Entonces él llevando su condena ahí a la general. El día siguiente, en la bien pelea, ahí, y se resultó de milagro muerto él. Entonces nadie va a saber. Entonces por lo menos el esposo, pero todo Israel sabía de la muerte, del pecado de Israel. Entonces mire, este gran rey, aunque pensaba que nadie iba a saber, causó para él gran problemas en su vida. Recuerda que todos los gran hombres de Dios no estoy justificando, pero cometieron grandes errores también. Una cosa que de David que sobresale de todas formas, y más tarde la Biblia dice que el hombre que siguió la propia corazón de Dios, era que realmente él era un gran arrepentador. Él se pecó, pero sabía bien arrepentirse. Mire, cuando ustedes se causa, no estoy disculpando diciendo que usted, pero mire, si algún día se encuentra, o se ha encontrado, o se encuentra en ese momento en una dificultad, recuerda que primero reconozca su pecado
arrepenta de ellos, pidiendo a Dios perdón. Dios perdona, yo sé, si lo pide con corazón, Dios lo perdona. Pero de todas formas, recuerda, lo que ha sido sembrado va a cosechar. Se nació el bebé, pero toda la familia de ahí en adelante fue rebelde. Absalón, un hijo favorito, que trató a tumbar del trono. Incluso David una vez tenía que huir y estar fuera del trono, mientras que Absalón, su hijo, estaba ahí reinando, tumbado. O sea que eso, se nunca apartó la espada de la casa de David después. Por eso digo, la vida de él está dividido en antes de su pecado y después. Now, David era un hombre bastante rico. Él era bastante rico. Cuando él se ganaba una guerra, el enemigo, todas las cosas tenía derecho como rey de tener. O sea, en su tesorería privado tenía muy buena riqueza. Pero él no era tacaña. Él sí lo que tenía, quería, lo que él quería era dar una casa para Jehová, edificar el templo. Y él quería, esperaba, por favor, Dios, yo quiero hacerlo. Dios dijo, no, Señor, no puede. Un hombre de sangre, con manos de sangriente, había matado, había fornicado, había hecho un gran hombre, pero había cometido todo esto. Bueno, de todas formas, él dejó, si usted lea, mucho de la inversión de las cosas que que fue dado a él, para que, o sea, que las riquezas de su propia bodega, su banco, fue usado entonces para el reino, para el templo, la edificación. Él no pudo hacerlo, pero su hijo sí pudo. Ahora llega, para terminar esta clase, vamos al Salomón. Salomón, la cosa es que por este pecado causó bastantes dificultades y todo, pero Dios volvió y le devolvió y dio la bendición también a esta unión. Betsabé se volvió a tener, cuando siguió Urias, entonces él, Salomón o David, lo a vivir ahí con él, y ella tenía otro hijo, y el hijo de él era Salomón. Otros pensaban que el cuarto hijo, creo que era de David, los primeros tres habían muerto, entonces que él iba a coger el reinado, pero Betsabé pidió que él recibiera el trono y fue dado. Una cosa es, en el reino de Salomón se cogió, y realmente él era humilde y entraba con buena. Dios dijo, pide lo que quiere, yo lo voy a dar. Caramba. Y uno dice, y usted puede tener cualquier cosa que quiere, solo pídeme. Inmediatamente la mayoría de la gente, plata, yo quiero plata, deme oro. Uy. Él pidió sabiduría, una cosa que es linda en la vida de él. Yo digo que si usted pide a Dios sabiduría, usted puede tener lo que quiere. Si es sabio, sabiduría, le dio salud, le dio grandes cosas, y Salomón llegó a ser uno de los más gloriosos reinos en todo. No puede decir que Dios nunca se reveló diciendo que es malo tener plata, nunca es malo, pero mire, lo que pasó es que él, para fortalecer, empezó a meter en problemas. Casaba aquí, casaba allá,
aquí es donde no he tenido tiempo de verlo. Son 700 y 300. Creo que son 300 esposas y 700 concubinas. O es la reversa. Entonces, como yo no recuerdo, ustedes tienen la bendición, adivine, a dar esta tarea y luego me cuenta, porque yo necesito saber. De todas formas, el punto es que se empezó. Mire, yo no digo de todos los pecados del hombre, pero hay un pecado favorito del hombre, es la santica falda. Es que el hombre, Salomón se cayó encima de mujeres. Dejó a ellos venir y luego él edificó a ellos sus templitos y le dejó a ellos sus adoraciones a sus diositas. Entonces, por eso digo, ¿cómo es posible que un gran hombre, así un gran hombre de Dios, permite todas estas cosas? Si él es hay un pelo de diferencia entre genio y, iba a decir estupidez, pero yo creo que es una mala palabra, un idiota, una línea de diferencia. Entonces, un gran sabio sabía las cosas y luego a llevar las cosas porque él salió de los caminos de Dios. De todas formas, Salomón en sí fue un gran hombre. La cosa sobresaliente que sí vamos a tocar algo en la siguiente clase es al respecto del templo. Dios permitió a Salomón a edificar el templo. Eso lo hizo cuando estaba en sus 5 sentidos con Dios. Estaba muy bien entregado y Dios permitió a él a edificar el templo. Quiero que ustedes me digan cuánto tiempo duró construyendo el templo. Y el templo, por supuesto, fue muy parecido del tabernáculo visto. Pero vamos a recontar un poquitico del templo, pero este es otro estudio que va a haber más tarde en adelante. Así se cierra el reinado dorado con Salomón, y ahí con lo siguiente, lo que siguió después de él, es cuando se empezó. Pero gran hombre, no gran rey era Salomón, aún más grande era David, y el menos de todo era Saúl. Entonces, que Dios le bendiga, que le haga mucho provecho en sus estudios, no se olvida las cosas que había dicho. Yo quiero saber de estas tareas que me hace saber. Entonces, que Dios le bendiga. Hasta la siguiente clase, entonces.